El coche dio 3 vueltas en la carretera, pero los testigos vieron a una mujer vestida de azul en el lugar. Sé que puede parecer increíble cuando escuchas una frase así, pero estoy aquí hoy, a mis 68 años, para decirlo en primera persona. Esto me pasó. Mi nombre es Francisco Herrera, actualmente vivo en Nuevo México, Estados Unidos. Pero este recuerdo me ha acompañado desde los 25 años, cuando experimenté una de las mayores liberaciones de mi vida. Regresaba de un viaje de negocios, conduciendo por una carretera solitaria entre Texas y Nuevo México, cuando de repente perdí el control de mi coche. Dio 3 vueltas de campana violentamente y estaba completamente seguro de que sería mi fin. Sin embargo, algo que dijeron después quienes se detuvieron a ayudarme me hizo comprender que no fue solo suerte. Testigos afirmaron haber visto junto a los restos a una mujer vestida de azul, de pie con calma, como si me cuidara. Y no tengo ninguna duda. Fue la Virgen María, Nuestra Señora, quien me dio una segunda oportunidad. Hoy, tantas décadas después, decidí contar esta historia con detalle, porque sé que este milagro no fue solo para mí, sino para poder dar testimonio y compartirlo con todos los que aún dudan del poder de María y del amor de Dios por cada uno de nosotros. Antes de continuar con este testimonio, quiero preguntarles algo a ustedes que me están viendo. Deja tu como en este vídeo. Suscríbete al canal para seguir otros testimonios y responde en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios, porque podría ser el próximo video del canal basado en hechos reales. Mi nombre, como ya he dicho, es Francisco Herrera, y hoy llevo 68 años de vida dentro de mí. Pero cuando cierro los ojos y recuerdo lo que pasó en ese camino, es como si volviera a ser aquel joven de 25 años, lleno de sueños, pero también cargado de responsabilidades que, en aquel momento, parecían insoportables. Era hijo de inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y crecí entre dos culturas: la sencilla y profunda devoción de mi madre, que siempre llevaba un rosario entre los dedos, y la tenacidad de mi padre, que creía más en el trabajo duro que en la oración. Desde pequeño, aprendí a valorar el sudor de mi frente, a levantarme antes del amanecer para ayudar en la cosecha y al mismo tiempo a respetar la fe que mi madre profesaba con tanto fervor. En mi juventud tenía prisa por triunfar en la vida. Recuerdo que a los 25 años sentía que el mundo era mío. Ya tenía un buen trabajo en una pequeña empresa de transporte. Ganaba lo suficiente para mantener mi coche, un sedán azul metalizado que consideraba un trofeo, y empezaba a ahorrar para cumplir mi sueño de emprender. Creía que iba por buen camino, pero en el fondo vivía con una ansiedad constante, miedo al fracaso, miedo a decepcionar a mis padres, miedo a no poder con mis responsabilidades. Esa época de mi vida estuvo marcada por mucho trabajo y poca reflexión. Pasaba días enteros viajando, conduciendo entre estados, entregando documentos y paquetes para la empresa. Los viajes largos se convirtieron en parte de mi rutina y me acostumbré al silencio de las carreteras, a la soledad dentro del coche y al sonido repetitivo de la misma canción en la radio. Pero incluso en este ajetreo, rara vez me tomaba tiempo para pensar en Dios. Respetaba la fe de mi madre, pero parecía lejana de mi realidad. Cuando me decía: Francisco, no te vayas sin pedirle la bendición a la Virgen María, ella siempre te cuida en el camino. Respondía con una sonrisa apresurada, como si no quisiera decepcionarla, pero sin creerle de verdad. Recuerdo claramente una escena antes del suceso. Era una mañana cualquiera, me preparaba para un largo viaje y, como siempre, mi madre se acercó a la puerta con el rosario en la mano. Me miró a los ojos y dijo: Hijo, crees que es el coche el que te protege, pero es María quien te sostiene el volante cuando algo se te va de las manos. En ese momento, simplemente reí y la abracé, prometiéndole que volvería sano y salvo. Nunca imaginé que, días después, estaría viviendo esa misma sentencia, experimentando en carne propia lo que significa tener a alguien invisible a tu lado,
listo para intervenir cuando todo parece perdido. También atravesaba un dilema personal en aquel entonces. Tenía una prometida llamada Teresa, con quien ya estaba considerando casarme, pero nuestra relación estaba llena de discusiones porque trabajaba demasiado, estaba constantemente cansado y rara vez tenía tiempo para ella. Decía que estaba construyendo un futuro, pero en el fondo sabía que me estaba distanciando de lo que más importaba: la familia, la fe y una vida sencilla. Quería conquistar el mundo, pero me perdía en él. Este vacío que sentía en mi corazón no hacía más que crecer y buscaba llenarlo con más trabajo, más dinero y más reconocimiento. Fue en este contexto que ocurrió el accidente. Era un joven con prisas, que creía tener todo bajo control, pero en realidad no me daba cuenta de lo vulnerable que era. El camino que afrontaría ese día parecía uno más entre muchos, pero se convertiría en el hito que dividiría mi vida en dos partes: antes y después de la intervención de la Virgen María. No tenía ni idea de que mis certezas se trastocarían, ni de que, entre el hierro retorcido y el silencio inquietante del desierto, encontraría una señal tan clara de que nunca estaba solo. Crecí en un hogar sencillo, marcado por la fe de mi madre y la severidad de mi padre. Para mi madre, la Virgen María era más que una devoción, era una presencia viva en nuestra vida diaria. Había una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la sala de la casa donde nací, y mi madre encendía velas ante ella todas las noches. Recuerdo despertarme a menudo temprano por la mañana y escuchar su suave voz rezando, pidiendo protección para mí, mi padre y mis hermanos. Era como si confiara cada detalle de nuestras vidas a las manos de María. Desde pequeña me resistí un poco a este tipo de devoción. No es que no fuera creyente, creía en Dios, pero no tenía paciencia para rezar largos rosarios, ni entendía por qué mi madre hablaba con tanta emoción de una imagen. Para mí, María era solo una figura distante, alguien que existía en los vitrales de la iglesia o en las procesiones del barrio. Aún no tenía una idea de cuán real, protectora y concreta podía ser esta presencia espiritual. Cuando empecé a trabajar y a viajar solo, mi madre intensificó sus consejos. Siempre decía: Francisco, en el camino no solo te traiciona el asfalto, sino también la somnolencia, los demás conductores e incluso el enemigo invisible que intenta derribarnos. Así que invoca a María, pídele que te cubra con su manto azul. Le hacía caso, pero confieso que a menudo, solo para complacerla, me persignaba rápidamente antes de arrancar el coche y seguir mi camino. Menos el fondo. Aún no tenía la fe madura que me permitiera comprender la profundidad de este gesto. Recuerdo una vez, poco antes del accidente, que estábamos en una fiesta familiar. Mis tíos y primos contaban historias de liberación. Uno me contó que había escapado de una caída de un andamio y que segundos antes había rezado un Ave María. Otro recordó una tormenta en el campo, donde juró haber visto una luz azul entre las nubes, como si fuera el manto de la Virgen protegiéndolos. Todos hablaron, conmovidos, y yo permanecí en silencio, algo desconfiado, preguntándome si era solo una exageración o una coincidencia. Mi madre, percibiendo mi escepticismo, simplemente sonrió y dijo: «Algún día lo entenderás, hijo mío, y cuando lo hagas, no será oyendo, sino viviendo». Estas palabras resonaron en mi interior mucho después, cuando ya no podía negar lo que había presenciado. También tenía recuerdos de infancia vinculados a la Virgen. Recuerdo que, de pequeña y enferma, mi madre se arrodillaba junto a mi cama y pedía su intercesión. En cierto modo asociaba la imagen de María con el cuidado maternal, pero al crecer me distancié de esta ternura y empecé a creer que mi vida dependía únicamente de mi esfuerzo, mi trabajo y mi determinación. Era como si hubiera guardado a María en un cajón del pasado, junto con mis recuerdos de infancia, sin darme cuenta de que en cualquier momento podía reaparecer de formas sorprendentes. Es curioso cómo la fe puede permanecer latente en nosotros, como una semilla enterrada bajo tierra seca,
esperando el momento oportuno para germinar. En mi caso, esa semilla estaba allí, plantada por las oraciones de mi madre, regada por las historias de liberación de mi familia, pero no le presté atención. Creía que mi vida estaba controlada por mis manos al volante, por el dinero que ganaba, por las horas que trabajaba. Aún no había comprendido que, por muy fuerte que sea nuestra voluntad, hay momentos en que somos sumamente frágiles, y que solo la mano divina puede sostenernos. Este contraste entre la profunda fe de mi madre y mi incredulidad juvenil es lo que lo hace aún más impactante, porque cuando ocurrió el accidente, no estaba rezando, no estaba invocando a Nuestra Señora, simplemente seguía con mi vida cotidiana demasiado confiado en mí mismo, y fue precisamente en este estado de abandono espiritual que la intervención divina se manifestó con tanta claridad, dejándome sin argumentos para negarla. Hoy, al mirar atrás, comprendo que María ya caminaba conmigo mucho antes de ese fatídico día. Estuvo presente en cada consejo que me daba mi madre, en cada vela encendida ante la pequeña estatua de mi casa, en cada suspiro de oración que, sin darme cuenta, descuidé. Y cuando llegó el momento en que mi vida pendía de un hilo, no me preguntó si creía o no. Simplemente me tendió la mano y me mostró que su presencia era real. Era una mañana despejada, con cielos despejados y un sol radiante, de esos días en los que la carretera invita a la aventura. Me había despertado temprano, con la cabeza llena de compromisos de la empresa. Mi jefe me había pedido que llevara unos documentos a un pueblo cerca de la frontera entre Texas y Nuevo México. No era una ruta desconocida para mí. La había recorrido muchas veces, pero por alguna razón, esa mañana me sentía más cansado de lo habitual. Quizás fuera la acumulación de viajes o la falta de descanso, pues había pasado noche tras noche planeando el futuro, pensando en mi boda, mi trabajo, el negocio que soñaba con emprender. Recuerdo cada detalle de la partida. Mi madre, como siempre, estaba en la puerta con el rosario en la mano. Insistió en que rezara un Ave María con ella antes de irme. La besé apresuradamente en la frente y le prometí rezar solo por el camino. Fue una promesa que, confieso, no cumplí. La vida parecía tan segura, tan predecible, que no veía motivo para perder el tiempo en una oración rápida. Sin embargo, aquella escena de mi madre en la puerta, con su mirada preocupada, quedó grabada en mi memoria como una premonición. El coche estaba en buen estado, con el tanque lleno y las llantas revisadas. Me subí, arranqué el motor y percibí ese olor a gasolina mezclado con la tapicería calentada por el sol, algo tan común que me daba una sensación de rutina. Sintonicé la radio y sintonicé una emisora de música tradicional mexicana. Incluso canté, golpeando el volante, como si fuera un viaje más. El camino ese día parecía interminable. Era una franja de asfalto rodeada de desiertos áridos, montañas lejanas y unas cuantas gasolineras dispersas. El calor hacía vibrar el aire sobre el suelo, creando esos espejismos que confunden la vista. El silencio solo lo rompía el motor del coche y el viento que entraba por la ventanilla abierta. Recuerdo la sensación de soledad, pero también de libertad, como si el mundo entero fuera solo esa línea recta frente a mí. En un momento dado, me encontré con dos camiones pesados que iban despacio. Decidí adelantarlos, acelerando más de lo habitual. Era como si algo dentro de mí quisiera demostrarme que tenía el control, que nada podía detenerme. Y fue en ese momento, unos minutos después, que una secuencia de acontecimientos lo cambiaría todo. Primero, sentí que el coche vibraba de forma extraña, como si algo no funcionara bien en el eje. Pensé que era solo el desnivel del camino y seguí adelante. Entonces, un fuerte viento lateral empezó a sacudir el vehículo. No era común en esa zona, pero insistí en mantener la velocidad. Sin darme cuenta, ya había conducido kilómetros sin parar a descansar. El sol salía y el calor se volvía sofocante dentro del coche. Mi cuerpo pedía a gritos un respiro, pero mi mente me decía que siguiera adelante, que terminara el trabajo.
No sabía que en mi insistencia se acercaba el momento en que todo se derrumbaría. Hoy miro atrás y lo entiendo. No fue solo un accidente físico, sino también un reflejo de mi vida en aquel entonces. Iba con demasiada prisa, quería todo rápido, quería demostrarme a mí mismo que no necesitaba a nadie. Y de repente, el camino me mostró lo contrario, que la vida es frágil, que en segundos todo puede escaparse de nuestro control. Lo más impactante es que mientras conducía ese día, había algo en el aire, una sensación difícil de explicar. No era un hombre de grandes aprensiones, pero recuerdo sentir una extraña inquietud, como si me estuvieran observando. No era miedo, sino más bien una advertencia silenciosa que no podía comprender del todo. Solo comprendí el significado de esa sensación cuando finalmente ocurrió la tragedia, y la carretera, que parecía tan común, se convirtió en el escenario de un milagro que marcaría mi vida para siempre. Antes de continuar compartiendo los detalles de ese día, quiero abrir mi corazón y pedirles a quienes me escuchan algo muy especial. Si esta historia ha tocado algún recuerdo en sus vidas, o si en el fondo sienten que también necesitan la protección de la Virgen María, los invito a escribir su petición de oración en los comentarios. Puede ser por su nombre, el de un niño, un amigo o alguien de su familia a quien desean que Nuestra Señora cubra con su manto azul. Escríbelo ahí, con fe, porque este espacio de comentarios no es solo una lista de palabras, es como un gran altar donde reunimos nuestras intenciones ante María. Y más aún, al escribir su nombre, también se unirán a tantas otras personas que necesitan liberación, formando una cadena de fe e intercesión. No duden en pedir. La Virgen María conoce su corazón y sus luchas. Escriban con sencillez, y juntos le pediremos que extienda su mano sobre ustedes y sus seres queridos. Continué mi viaje como tantas otras veces, confiado, distraído por mis pensamientos y la música de la radio. Pero poco a poco, empecé a notar cosas que al principio parecían pequeñas, casi imperceptibles, pero que ahora, al mirar atrás, eran claras señales de que algo no iba bien. La primera fue una extraña vibración en el volante. Pensé que era solo el pavimento irregular. Al fin y al cabo, esos caminos rurales largos y en mal estado siempre causaban alguna incomodidad. Pero esta vez fue diferente. El coche parecía desviarse ligeramente hacia un lado, como si intentara salirse de la carretera. Lo ignoré. Mantuve la velocidad, convencido de que solo tenía que agarrarme fuerte y seguir adelante. Entonces llegó el viento, un viento seco y lateral que soplaba con una fuerza inusual. Ya había experimentado vendavales en el desierto antes, pero este pareció llegar de repente, como una ráfaga de la nada, levantando polvo y haciendo que el coche se balanceara. Apreté el volante con fuerza y respiré hondo. Sin embargo, dentro de mí, una creciente inquietud. El calor también se estaba volviendo sofocante. El sol abrasador quemaba la carrocería y el aire dentro del coche parecía estancado, incluso con las ventanillas abiertas. Sentía una fatiga extraña y pesada que me hacía frotarme los ojos y la nuca. Consideré parar en la siguiente gasolinera, pero parecía que nunca llegaría. Era como si el camino se hubiera alargado a propósito, manteniéndome allí, atrapado, solo entre el cielo azul y la tierra seca. Mientras tanto, mi mente daba vueltas. Pensaba en Teresa, mi prometida, en nuestras recientes discusiones. Se quejaba de mi ausencia, de mi forma de priorizar el trabajo por encima de todo. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena todo el sacrificio? Estos pensamientos me distrajeron, y entonces sentí una segunda advertencia, aún más clara. El coche dio una sacudida brusca, como si algo lo hubiera golpeado por debajo. Miré por el retrovisor. Nada, ni piedras ni objetos, solo el vacío de la carretera. Pero el sonido resonó en mi pecho, como una advertencia que no quería oír. La radio, que antes sonaba alegremente, empezó a chisporrotear, perdiendo frecuencia. Intenté girar la perilla, pero la estática se apoderó de mí,
Y fue en ese silencio, incómodo entre el rugido del motor y el silbido del viento, que regresó la sensación de ser observado. Era una sensación extraña, difícil de describir. No era miedo común. Era como si alguien estuviera allí, invisible, siguiéndome. Pero no podía distinguir si era protección o una advertencia. Consideré detenerme a un lado de la carretera y tomarme un respiro. Pero mi terquedad me venció. Quería cumplir la misión, entregar los documentos y llegar a casa rápido. Era como si tuviera prisa por demostrarme a mí mismo que tenía el control. Pero con cada kilómetro, las señales de advertencia se hacían más fuertes. El volante más rígido, el coche más inestable y la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Hoy, con mi madurez, me doy cuenta de cómo Dios y la Virgen nos dan señales antes de las grandes tormentas. Pequeños empujoncitos, sutiles advertencias que a menudo ignoramos. Ese día me cegaron las prisas y la confianza en mí mismo, y no vi que el cielo ya estaba preparando el escenario para una intervención que cambiaría el curso de mi vida. Todo pasó tan rápido, pero cada segundo quedó grabado en mi memoria como a cámara lenta. Estaba en un tramo de carretera que descendía suavemente entre pequeñas colinas desérticas. No había ningún coche delante ni detrás, solo el vacío y el sol abrasador reflejándose en el asfalto. Fue entonces cuando el volante pareció endurecerse de repente. Intenté ajustarlo, girándolo ligeramente para mantener el coche en línea, pero se resistía como si estuviera bloqueado. Mi corazón se aceleró. Sabía que algo andaba mal. Un segundo después, oí un crujido seco detrás. El coche dio una sacudida, y la rueda delantera pareció perder completamente el contacto con la carretera. Sentí como si hubiera reventado, aunque no había oído el ruido típico. El vehículo se desvió bruscamente hacia un lado y la gravedad me empujó contra la puerta. Instintivamente, frené a fondo, pero fue como acelerar el desastre. El coche empezó a dar vueltas, primero lentamente, luego como un torbellino descontrolado. Las imágenes que vi en ese momento quedaron grabadas para siempre. El polvo que se alzaba a mi alrededor, el sol arremolinándose en el parabrisas como un aro de fuego, y mi propio grito atorado en la garganta. El coche derrapó, se estrelló contra el arcén, y sin resistencia se elevó en el aire. El primer vuelco fue brutal. Sentí que mi cuerpo era lanzado contra el cinturón de seguridad con tanta fuerza que pensé que se me romperían las costillas. El cristal se hizo añicos, volando como una lluvia de cristales en todas direcciones. El segundo vuelco fue aún peor. El techo del coche golpeó el suelo, aplastando parte de la carrocería. El sonido metálico, mezclado con el raspado de la tierra, me dejó atónito. El mundo se puso patas arriba. Ya no había control, solo caos. El tercer vuelco fue cuando la certeza de la muerte se apoderó de mí. Vi mi vida pasar ante mis ojos, la risa de mi infancia, el rostro de mi madre, rezando, la sonrisa de Teresa e incluso el rosario que había olvidado en el bolsillo del asiento trasero, que nunca había usado. Fue como si me lo arrebataran todo en cuestión de segundos. El coche finalmente se detuvo, de lado, con una nube de humo saliendo del motor y piezas esparcidas por el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Apenas podía respirar. El sabor a sangre en la boca, el fuerte olor a gasolina y hierro candente llenaban el aire. Me zumbaban los oídos y la cabeza me palpitaba como si fuera a estallar. Me temblaban las manos sin control y me di cuenta de que estaba atrapado, aplastado por el cinturón y la puerta abollada. Fue en ese momento que el pánico se apoderó de mí. No sabía si lograría salir, si el coche explotaría, si alguien pasaría por la carretera a ayudarme. Estaba solo, vulnerable, y la muerte parecía estar a mi lado, esperando solo el siguiente aliento para llevarme. El momento crítico no fue solo físico, fue espiritual, porque en ese torbellino de polvo y destrucción, mi autosuficiencia se desmoronó. Todo lo que creía tener bajo control se desvaneció. Yo,
que tantas veces me había dicho que no necesitaba rezar, me di cuenta de que no me quedaba nada más que un hilo de esperanza, y ese hilo residía en algo que aún no podía identificar. Fue el momento en que la desesperación absoluta se abrió ante mí como un abismo. No sabía si me quedaba un minuto de vida, pero algo en lo más profundo de mí empezó a gritar. Cuando el coche finalmente se detuvo, volcado de lado y crujiendo como un animal herido, me sentí en otro mundo. El zumbido en mis oídos era tan intenso que apenas percibía los sonidos a mi alrededor. Mi boca sabía a hierro y sangre, y cada respiración era como una lucha contra el peso aplastante en mi pecho. El olor a gasolina derramada era sofocante, mezclado con el olor a goma quemada. Me escocían los ojos por el polvo y los cristales esparcidos, y por unos segundos pensé que estaba ciego. Intenté mover el brazo derecho y me di cuenta de que estaba atrapado entre la puerta y el asiento. El cinturón de seguridad, que momentos antes me había salvado la vida, ahora me tenía prisionero. Forcejeé, tiré, pero el pestillo parecía atascado. Era como estar enterrado vivo dentro de una cápsula de hierro retorcida. El aire caliente me invadió los pulmones, y no podía pensar en nada más que en la posibilidad de que el coche se incendiara. En cualquier momento, esa pequeña chispa del motor podría incendiarlo. Todo. Y entonces me invadió la desesperación. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz era débil, ronca, casi inaudible. Nadie respondió. La carretera estaba desierta y sabía que las probabilidades de que alguien pasara rápido eran escasas. El silencio era mi peor enemigo en ese momento. No se oían sirenas, ni pasos que se acercaran, ni siquiera un pájaro volando. Era como si el mundo se hubiera detenido a contemplar mi lucha contra la muerte. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Mi mente daba vueltas, mostrándome imágenes de mi familia. Mi madre rezando sola en casa, sin saber que su hijo estaba al borde de la muerte. Teresa, con quien aún no había formalizado mi matrimonio, quizá recibiendo la noticia de que no volvería. E incluso mi padre con su dureza, que probablemente lloraría en silencio, ocultando sus lágrimas para no mostrar debilidad. El dolor de imaginar su reacción me aplastaba más que el hierro que me ataba. Fue en ese momento que lloré como un niño, no de dolor físico, sino de miedo. Un miedo que nunca antes había experimentado, un miedo que no podía contener. Sentí que se me cerraba la garganta y que mis lágrimas fluían, mezclándose con sudor y sangre. Yo, que tantas veces me había enorgullecido de ser fuerte, estaba completamente vulnerable, sin salida, sin control, sin fuerza. La desesperación también me trajo un torbellino de arrepentimientos. Pensé en todas las veces que mi madre me había pedido que rezara y la había ignorado. Pensé en el rosario olvidado en el asiento trasero, tan cerca y a la vez tan lejos. Pensé en cuántas oportunidades tenía de ser un hombre más presente, de valorar más la vida sencilla, de amar más y de perseguir menos cosas que no podían salvarme en ese momento. Fue como si todo el peso de mis decisiones hubiera caído sobre mí de golpe. Y en el punto álgido de mi desesperación, un pensamiento me impactó como un rayo. No tenía a nadie más a quien recurrir. No había médico, ni bombero, ni amigo, ni familiar. Solo había una posibilidad: clamar a algo más allá de mí, a alguien que pudiera escucharme aunque no estuviera físicamente presente. Pero en ese momento, en el calor sofocante y la presión mortal, aún no había logrado pronunciar una sola oración. Me ahogaba el miedo paralizado, sintiendo que cada segundo podía ser el último. Fue en este abismo de desesperación que las profundidades de mi alma comenzaron a agitarse, como si algo estuviera a punto de romperse. No puedo explicar el momento exacto en que la palabra María salió de mi boca como un soplo de vida. Hasta entonces solo podía llorar y luchar contra el cinturón que me sujetaba, tragando polvo y miedo. Pero de repente, el recuerdo de la voz de mi madre, tan clara como si estuviera sentada en el asiento trasero, se alzó por encima de todo el ruido en mi cabeza. «Hijo,
Cuando tus manos flaqueen, invócala, porque es María quien lleva el volante cuando todo se te escapa. Eso me impactó con la fuerza de una orden, simple y definitiva. Respiré hondo, o al menos lo intenté, y dejé que el nombre emergiera, primero como un susurro, luego como un grito. María, Nuestra Señora, ayúdame. Fue como abrir una ventana en una habitación sin aire. Le ardía la garganta, le ardían los ojos, pero la desesperación ya no era un grito solitario, era una súplica dirigida a alguien. Recordé la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en nuestra sala, la vela parpadeando en la madrugada, mi madre arrodillada con el lindo rosario entre los dedos. Sentí una ligera vergüenza por haberlo descartado todo como una exageración durante tantos años. Y fue con esta humildad que reuní la poca voz que me quedaba para repetir, tal como recordaba, mitad en portugués, mitad en español, como quien llama a una madre en cualquier idioma. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, cúbreme con tu manto, no me dejes sola aquí. En ese momento, mi mirada se posó en algo que brillaba entre los cristales rotos que tenía detrás. Medio cubierto por la tela rasgada del banco, el rosario que había dejado allí días atrás, olvidado, como quien olvida un paraguas en un día soleado. No podía alcanzarlo con la mano derecha, atrapado como estaba, así que me obligué a retroceder, sintiendo un tirón agudo en las costillas y el sabor metálico del esfuerzo. Estiré los dedos, raspando las cuentas con las puntas de las uñas. El sonido seco de las cuentas al chocar, un sonido tan leve, se convirtió en una especie de campana que me llamaba a la fe. Conseguí tirar de él solo un poco, lo suficiente para enganchar una de las cuentas en la hebilla del cinturón y arrastrarla. Cada milímetro parecía eterno, hasta que la cruz de metal tocó mi palma sudorosa. Me aferré con fuerza, como quien se aferra a una cuerda lanzada desde lo alto de un acantilado. A partir de entonces, las palabras salieron solas. No eran bonitas, ni perfectas, ni completas. Eran rotas, roncas, mezcladas con lágrimas y olor a gasolina. Nuestra Señora, Virgen de Guadalupe, sé que conoces a mi madre, siempre hablaba de ti. No lo merezco, olvidé rezar, pero ahora te pido, no me dejes morir aquí, no dejes que mi madre me llore. Ayúdame a salir, ayúdame a vivir, te lo prometo, te lo prometo. Te estaré agradecida, daré testimonio. Combiné promesas con recuerdos. Dije que iría a Chimayó, al santuario de Nuevo México, a llevar flores, que cuidaría mejor de mi familia, que me reconciliaría con Teresa, que aprendería a rezar de verdad. Cada promesa parecía mover un grano de arena dentro de mí, haciendo espacio para algo que no podía nombrar, pero que comenzaba a llenar mi pecho, donde antes solo había pánico. Fue entonces cuando noté un cambio casi imperceptible en el aire. El calor persistía, el olor a combustible aún me picaba la nariz, el zumbido en los oídos no había cesado. Sin embargo, había un extraño silencio entre un ruido y el siguiente, como si, bajo los sonidos habituales, se extendiera una tela suave y acogedora. Cerré los ojos, y la oscuridad ya no era un pozo, sino una tela azul oscuro que no me asustaba. Quizás fue una sugestión, quizás el recuerdo de todas las descripciones del manto de la Virgen que había oído desde la infancia. O quizás era exactamente eso, un manto. Apreté la cruz del rosario contra mi frente y continué. Sea lo que sea, si es la Virgen, quédate conmigo. No sé cómo salir de aquí. La rigidez que me había agarrado por todo el cuerpo empezó a disminuir poco a poco, primero en el cinto de cuello, luego en los hombros. Conseguí mover la mano izquierda unos centímetros, lo suficiente para tocar la carrocería abollada y sentir la vibración del motor casi apagándose. «María, María», repetí, porque no tenía otra petición más inteligente ni más urgente. Y cuanto más lo repetía, menos solo me sentía. No era euforia, no era una alucinación, era presencia. Una presencia que no me discutía, no me exigía nada, no me recordaba mis errores.
Simplemente permanecía, cargando conmigo el peso del miedo, como una madre sentada junto a la cama cuando a su hijo le sube la fiebre. Dije en voz baja, si salgo de aquí con vida, lo diré. Se lo diré a cualquiera que me escuche, aunque se rían de mí. Les diré que la señora me oyó. Y al pronunciar esa última frase, algo así como un impulso silencioso me recorrió el cuerpo. No un empujón, ni una sacudida, sino una suave valentía. La valentía de volver a intentarlo, de respirar hondo, de palpar con calma el cierre del cinturón de seguridad, de mirar con atención la rendija de luz en la ventana rota. Sentí que era el momento de obedecer a esa valentía y continuar paso a paso con una fe renovada. Aún no sabía que, afuera, algunas personas empezaban a detenerse, atraídas por la nube de polvo y la silueta retorcida de mi coche. Aún no sabía que, más tarde, hablarían de una dama de azul de pie tranquilamente junto a los restos. Lo único que sabía, en mi interior, era que mi súplica había sido escuchada, y que, a partir de 1900, ese momento, algo más grande que mi propia fuerza tomaría el control. Fue entonces cuando una luz más tenue, casi imposible a esa hora del desierto, me rozó el rabillo del ojo, y supe que la ayuda ya estaba en camino. Seguía atrapado, respirando con dificultad, repitiendo el nombre de María como si fuera mi último aliento. El calor era insoportable, y el humo del escape del motor empezaba a sofocarme. Entonces ocurrió algo indescriptible. En medio de esa asfixia, con los ojos entornados, vi una luz que no provenía del sol. Era distinta a la luz que brillaba afuera. Era tenue, casi azulada, como si hubiera penetrado el polvo y se hubiera instalado dentro del coche. No sé si fue una visión, si fue presencia, si fue la realidad tocando lo invisible. Lo que sí sé es que, de repente, sentí como si alguien estuviera conmigo. Y no era cualquiera. La paz que me envolvió fue más grande que cualquier miedo, más grande que el olor a gasolina, más grande que el peso del hierro que me aplastaba. No necesité preguntar quién era. En lo más profundo de mi corazón lo supe. Era ella, la Virgen María. En ese momento, el ruido exterior pareció desvanecerse. Ya no oía solo el zumbido en los oídos ni el ruido metálico. Había un silencio dentro del silencio. Cerré los ojos y vi, en mi mente, una figura con una túnica azul, de pie serenamente, con las manos extendidas. No hablaba, pero su presencia gritaba más fuerte que cualquier palabra. Era como si dijera, «Estoy aquí». Mis músculos, que hasta entonces habían estado rígidos por el esfuerzo, empezaron a relajarse. Yo, que no podía mover el brazo derecho, me di cuenta de que el cierre del cinturón ya no me apretaba tanto. Mis piernas, que antes sentía como aplastadas, encontraron un espacio que antes no existía. No fue magia en el sentido cinematográfico. Fue como si la realidad misma se reorganizara para abrir una salida. Sostuve el rosario con mano temblorosa y apreté la cruz contra mi frente. Al hacerlo, una ligera brisa entró por la ventana rota, trayendo una sensación de frescor imposible en el caluroso desierto. Fue como si alguien hubiera aliviado momentáneamente el calor sofocante, solo para que pudiera respirar. Respiré hondo y por primera vez desde el accidente sentí una verdadera esperanza. Y fue en ese momento que oí algo que jamás olvidaré. No era una voz como la de alguien a mi lado, pero tampoco era mi imaginación. Era una palabra desde lo más profundo de mi corazón, firme y dulce a la vez. Levántate. No puedo explicarlo, pero fue suficiente para darme fuerzas. Con la mano izquierda volví a presionar el cierre del cinturón, y cedió. El cierre que antes parecía atascado se abrió con un clic claro, como si alguien lo hubiera abierto desde fuera. Caí sobre el asiento derrumbado, respirando con dificultad, pero con libertad. Me arrastré hasta la ventanilla lateral, donde la luz azulada parecía brillar aún más. Fue por esa abertura que logré salir, apoyando mi cuerpo herido sobre la tierra caliente del desierto. Y cuando levanté la vista allí, junto al coche destrozado, vi una silueta femenina, de pie,
tranquila, mirándome. No sé si mis ojos humanos la vieron o si mi alma la vio, pero sé que no era una ilusión. Era una dama, con una capa azul, tan serena que parecía pertenecer a otro mundo. Lo más impresionante es que no estaba solo. Unos minutos después, cuando un camionero y 2 personas que viajaban detrás llegaron para ayudarme, también dijeron haber visto esa misma escena, una mujer de azul, de pie junto a los restos como si me protegiera. Yo, incapaz de hablar, simplemente lloré. Porque en ese momento tuve la certeza de que la intervención no era fruto de la casualidad ni del destino. Era María, Nuestra Señora, extendiendo su manto sobre mí y salvándome de una muerte que parecía inevitable. El miedo seguía ahí, cierto, pero lo eclipsaba una paz que nunca había sentido en mi vida. Era como si el cielo mismo hubiera descendido sobre ese camino desierto para decirme, no estás solo. Comprendí de una vez por todas que me habían perdonado la vida no para seguir persiguiendo objetivos fugaces, sino para dar testimonio de que la Madre de Dios aún camina entre nosotros, dispuesta a ayudar a sus hijos en sus momentos más difíciles. Intentar describir la sensación de ese momento es como intentar meter todo el océano en un vaso. Había experimentado muchas emociones en mi vida: alegría, miedo, ira, amor, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que sentí en esa carretera junto al coche destrozado. Era como si mi cuerpo aún estuviera magullado, lleno de dolor, pero mi alma se hubiera envuelto en algo mucho más allá de la realidad que veía. La primera sensación fue de paz absoluta, no la que solemos imaginar, ni de silencio ni de descanso tras un día duro. Era una paz que venía de dentro, de lo más profundo, que me hizo olvidar la desesperación de minutos antes. El olor a gasolina seguía ahí, el escape del motor seguía ronroneando, mi cuerpo aún me dolía. Pero nada de eso importaba, porque algo más grande lo abarcaba todo. Era como un abrazo invisible, como el que recibimos de niños, cuando nuestra madre nos abraza y nos dice que todo está bien, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Entonces sentí una sensación de ligereza. No puedo explicar cómo, pero sentí como si me hubieran quitado el peso del hierro, el miedo e incluso la culpa. Mi cuerpo aún temblaba, pero mi espíritu estaba ligero, libre y libre. Me sentí como alguien que casi se ahoga y de repente resurge para respirar su primera bocanada de aire fresco. Esta ligereza me hizo llorar de otra manera, ya no con la desesperación del cautiverio dentro del coche, sino como alguien que llora de gratitud. Había también algo muy difícil de expresar con palabras, una certeza silenciosa. No era un pensamiento lógico, no era una conclusión racional, pero sabía, con todo mi ser, que no estaba solo. Era como si una presencia real estuviera allí, tan palpable como la tierra cálida bajo mis manos. No necesitaba ver su rostro con claridad, la certeza era más fuerte que cualquier prueba. Sabía que era María, la misma a la que mi madre invocaba cada noche, la misma a la que yo tantas veces ignoraba. Estaba conmigo y eso me bastaba. Otra sensación inolvidable fue la del cambio de hora. Afuera, todo transcurría en segundos, pero por dentro sentía que vivía una eternidad. Era como si cada latido se hubiera convertido en un latido lento, y en ese latido podía sentir cada detalle: el viento fresco rozando mi rostro, la luz azul tocando mis ojos, la calma que dominaba mis pensamientos. El tiempo dejó de ser una carrera contra la muerte y se convirtió en un regalo, un momento sagrado que atesoraría para siempre. Y finalmente, hubo algo que me impactó profundamente: la ausencia de miedo. Yo, que minutos antes gritaba desesperado, ahora me sentía tan seguro como un niño en brazos de su madre. No era coraje, no era valentía, era confianza. Una confianza que no provenía de mí, sino que me fue dada, como si la hubieran depositado en lo más profundo de mi pecho. Supe que, a partir de entonces, nada podría separarme de la protección que acababa de experimentar. Es extraño pensar en ello hoy, después de tantos años,
pero el sentimiento fue tan real que incluso ahora recordarlo me pone la piel de gallina. Es como si un trocito de ese momento se hubiera quedado conmigo para siempre, acompañándome cada día de mi vida. No importa cuán difícil sea la lucha o cuán pesada sea la cruz, desde ese día lo supe. Si invoco a María, si confío en ella, llegará una paz más grande que toda desesperación, incluso en medio del caos. Cuando por fin salí del coche, aún sentía el cuerpo pesado, pero mi alma parecía suspendida por invisibles hilos de esperanza. El sol ardía, y el polvo levantado por el accidente aún flotaba en el aire, como un velo que se negaba a levantarse. Me acosté de lado, respirando profundamente, con el sabor a sangre en la boca y la garganta irritada, pero lo que más me impactó no fue el dolor físico, fue el silencio apacible que me envolvió, como si el desierto mismo se hubiera detenido a contemplar el milagro que acababa de ocurrir. Unos minutos después, oí el rugido lejano de un motor. Era un camión que venía por la carretera aminorando la marcha a medida que se acercaba. Un hombre alto con un sombrero desgastado salió apresuradamente, seguido por dos personas que viajaban detrás de él en un coche pequeño. Corrieron hacia mí, y antes de que pudieran preguntarme nada, vi una mirada de asombro en sus ojos que no se debía solo a la escena del accidente. El camionero fue el primero en hablar. Juro que vi, desde atrás, a una mujer de azul parada junto al coche. Pensé que era alguien que te ayudaba, pero al acercarnos no había nadie. Las otras dos personas confirmaron, casi al mismo tiempo: nosotros también lo vimos. Una mujer con una bata azul de pie tranquilamente, mirándote. Pensamos que era un ángel. Yo, aún sin fuerzas para responder, lloré. Porque lo que mi corazón ya sabía ahora, lo confirmaban testigos que no podrían haber inventado la misma visión. Me ayudaron a incorporarme, sujetándome la espalda. El camionero me ofreció una botella de agua, y cuando el líquido fresco rozó mis labios, sentí como si bebiera vida. Me palpitaba la cabeza, tenía los brazos raspados, me dolían las costillas con cada respiración, pero nada de eso importaba. Estaba vivo, y no solo vivo, era consciente de que no era casualidad ni solo suerte. Mientras uno de ellos pedía ayuda, otro intentaba evaluar mis heridas. Escuché frases fragmentadas. Es un milagro que esté vivo. Nadie sobrevive a 3 vuelcos así. Mira cómo está el coche. Giré la cabeza y vi la carrocería completamente destrozada, el techo destrozado, los cristales desparramados. Era imposible mirarlo y creer que alguien hubiera podido salir con vida. Fue en ese momento que bajé la vista a mis manos y vi que aún sostenía el rosario. Las cuentas estaban rotas por algunos puntos, la cruz arañada, pero seguía intacto. Lo apreté contra mi pecho y murmuré, casi sin voz: «Gracias, María, gracias». El camionero, que estaba a mi lado, me oyó y dijo: «Si yo fuera tú, no soltaría ese rosario jamás. Fue él quien te salvó». Simplemente asentí, incapaz de explicar que no era el objeto en sí, sino la madre con quien me había reconectado. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos se quedaron atónitos al ver que, a pesar de algunos cortes profundos, moretones y posiblemente costillas fracturadas, estaba consciente, hablaba y respiraba. Uno de ellos, mirando el coche, comentó en voz alta: «No tiene sentido. Se suponía que vinimos por un cuerpo, no por un superviviente». Y esas palabras resonaron en mi interior como un sello definitivo. Realmente me había librado de algo mucho mayor. De camino al hospital, tumbada en la camilla, con las sirenas aullando de fondo, cerré los ojos y volví a sentir esa dulce presencia. Ya no veía la silueta, ya no oía la palabra en mi interior, pero la paz seguía ahí, acompañándome como una sombra luminosa. Era como si María me hubiera confiado a manos humanas para que me cuidaran, pero permaneciera cerca, invisible, asegurándose de que no me faltara nada. El resultado inmediato de esa liberación no fue solo físico, haber sobrevivido contra todo pronóstico, sino también espiritual. Fue la certeza,
arraigada en lo más profundo de mi alma, de que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Había sido rescatada por intercesión directa, y ahora necesitaba entender qué haría con ese don. Los días posteriores al accidente estuvieron llenos de dolor físico y silencio interior. Me llevaron al hospital más cercano, y los médicos confirmaron que tenía varias costillas fracturadas, hematomas profundos y una conmoción cerebral leve. Sin embargo, dado el estado en que encontraron el coche, ellos mismos afirmaron que estaba prácticamente ileso. Uno de ellos, incluso, bromeó mientras me ajustaba el brazo vendado. «Deberías ir directo a la iglesia y encender una vela, porque es un milagro que estés vivo». Sonreí, pero en el fondo sabía que no era broma. Realmente le debía mi vida a algo mucho más grande que la suerte. Durante mi recuperación, mi madre estuvo conmigo todo el tiempo. Lloraba, me acariciaba el pelo como cuando era niña y repetía: «Sabía que María estaba contigo». Ese día sentí en el corazón que necesitaba orar con más fuerza. Cada vez que decía esto, recordaba su silueta azul, su presencia serena, el viento fresco que entraba por la ventana rota. La confirmación de que ella, en casa, estaba rezando en ese preciso momento me dio escalofríos. Era como si hubiera un puente invisible entre la fe de una madre y la intervención de María en la vida de su hijo. Mi prometida, Teresa, también estaba a mi lado. Su expresión al verme por primera vez después del accidente fue una mezcla de alivio y conmoción. Me abrazó tan fuerte que parecía querer unir con su propio amor los pedazos rotos de mi cuerpo. Y allí, en el silencio de la habitación, sin discusiones ni exigencias, comprendimos que nada era más importante que estar juntos, vivos, agradecidos. Todas esas peleas por mi ausencia perdieron su sentido. El accidente nos recordó que la vida es corta y que no podemos perder el tiempo en cosas que no construyen. El impacto también fue práctico. Ya no podía subirme al coche y salir a la carretera como antes, sin arrodillarme primero y rezar un Ave María. El volante, que antes representaba autonomía y control para mí, se convirtió en un símbolo de fragilidad. Cada vez que lo ponía en mis manos, recordaba que cuando perdía el control, no era mi propia fuerza la que me sostenía, sino la intervención divina. La gente a mi alrededor también empezó a mirarme de otra manera. Mis compañeros de trabajo me decían: «Eres el hombre milagroso». Algunos me pedían que contara la historia una y otra vez, y vi una mezcla de asombro y respeto en sus ojos. Incluso mi padre, que siempre había sido estricto y escéptico con las devociones, cambió después de ese día. No lo decía abiertamente, pero lo vi varias veces sentado en silencio ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que mi madre guardaba en la sala. Fue como si su dureza se hubiera suavizado, aunque solo fuera un poco, al darse cuenta de que algo inexplicable le había sucedido a su propio hijo. Otro impacto fue en mí. Ya no veía la vida con la misma prisa que antes. El dinero, los planes de emprender, el estatus laboral, todo perdió importancia. Lo que importaba era estar vivo, poder abrazar a mi familia, poder despertar y agradecer un día más. Comprendí que la vida no es una carrera para conseguir cosas, sino un regalo que hay que apreciar con gratitud. Y había algo más profundo, una llama de fe que empezó a arder en mi interior. Ya no era el mismo joven escéptico que se reía de las oraciones de su madre. Había visto, sentido y vivido lo imposible. Y esto me planteó una decisión, o lo trataba como una coincidencia, dejando que el tiempo borrara el recuerdo, o abrazaba esta experiencia por completo y dejaba que me transformara. Elegí esto último. Desde entonces he asistido más a la iglesia, he rezado con mi familia y he llevado el rosario que rescataron del naufragio. Cada cuenta rota se convirtió en un recordatorio para mí. Yo también estaba roto, pero me mantenía unido por una fuerza que no era la mía. Si antes del accidente veía la fe como un detalle de la vida, algo más propio de mi madre que de mí, después de ese día todo cambió. No fue solo un cambio de rutina, sino de visión del mundo.
Dejé de ver la fe como una tradición heredada y empecé a verla como una experiencia personal y concreta, tan real como el asfalto de la carretera o la chapa retorcida de un coche. En los meses posteriores a mi recuperación, cada vez que entraba en una iglesia, sentía algo diferente. El aroma de las velas encendidas, el silencio respetuoso ante el altar, las imágenes de María y los santos. Todo lo que antes me parecía lejano ahora me llegaba al corazón. Recordé la luz azul del coche, el viento fresco en medio del desierto, el clic milagroso del cinturón de seguridad al desabrocharse. No podía negarlo. Algo sobrenatural me había tocado. Empecé a rezar con frecuencia. Al principio, eran oraciones sencillas, todavía tímidas, casi como una conversación. No tenía la disciplina de mi madre, que rezaba el rosario completo todos los días. Pero hablaba a María a mi manera. Gracias por estar conmigo. No me dejes olvidar lo que he vivido. Ayúdame a ser mejor. Y poco a poco, esta conversación se convirtió en un hábito. El rosario roto que llevaba en el bolsillo se convirtió en un compañero inseparable, un símbolo de que no estaba sola. También empecé a ver la vida de otra manera. Las pequeñas cosas, como despertarme por la mañana, tomar un café con mi madre, caminar de la mano con Teresa, recibir una sonrisa de una amiga, todo adquirió un valor que nunca antes había percibido. La prisa que antes me dominaba dio paso a una sensación de gratitud. Ahora entendía que cada día era un regalo y que mi vida había sido dedicada a un propósito mayor. Mi relación con mi familia también se transformó. Empecé a escuchar más, a estar más presente. Con Teresa, nuestra relación adquirió un nuevo significado. Nos casamos poco después, y ese día, ante el altar, cuando escuché al sacerdote invocar la bendición de María sobre nuestro matrimonio, las lágrimas me corrieron por las mejillas. Sabía que ella ya había bendecido mi vida mucho antes. En la comunidad, mucha gente empezó a buscarme para escuchar mi historia. Al principio hablaba con timidez, pensando que podrían tacharme de exagerada, pero pronto me di cuenta de que cada vez que testificaba, alguien se conmovía, alguien recordaba una gracia recibida, alguien recuperaba la esperanza. Fue como si mi misión, después de ese día, fuera precisamente esa: no callar, sino compartir lo que había vivido. Yo mismo comencé a comprender mejor las palabras de mi madre, que tan a menudo me decía: algún día lo entenderás. Ahora lo entendía. La fe no es una evasión de la realidad, sino una forma de afrontar la vida con la certeza de que no estamos solos. La Virgen María no es una figura distante, congelada en vidrieras o pinturas. Es una presencia viva, una madre que acompaña, que intercede, que aparece cuando todo parece perdido. Esta transformación espiritual también me llevó a peregrinar. Fui al santuario de Chimayó, en Nuevo México, para cumplir la promesa que hice en el coche. Al arrodillarme ante el altar, con mi rosario roto en la mano, sentí una oleada de gratitud tan fuerte que apenas podía hablar. Simplemente lloré y dejé que mis lágrimas fueran la oración. Redescubrir mi fe me ha devuelto algo que no sabía que había perdido: la esperanza. La esperanza de que la vida se puede vivir con amor, la esperanza de que las dificultades no son el fin, la esperanza de que incluso cuando el coche de la vida da 3 vueltas y parece aplastarnos, hay una madre vigilante, lista para levantarnos. Hoy, tantas décadas después de aquel día, cuando cierro los ojos y recuerdo la carretera, el coche destrozado y la dama de azul a mi lado, siento que mi vida estuvo marcada por un momento decisivo. Ahí está Francisco antes del accidente, joven, arrogante, con prisa, pensando que todo dependía únicamente de su propia fuerza. Y ahí está Francisco, después del accidente, destrozado, restaurado y consciente de que la vida es un regalo, no una conquista. No cuento esta historia para impresionar ni para convencer a quienes no creen. La cuento porque es imposible silenciar algo tan grave. Podría haber muerto en ese camino, y probablemente todos los que vieron el coche dirían que no había posibilidad de sobrevivir. Pero aquí estoy, a mis 68 años,
hablándoles a ustedes que me escuchan, porque María intercedió, porque Dios tuvo misericordia de mí, esa señora de azul. Que vieron los testigos no era una imaginación colectiva ni un espejismo del desierto. Era la Madre de Jesús, la misma a quien mi madre invocaba en sus oraciones, la misma a quien tantas veces esperé desde lejos sin prestarle atención. Ella estaba conmigo, cuidándome como cuida a todos los que la invocan, incluso cuando la llamada llega en el último minuto, al borde de la muerte. Aprendí que María no solo se aparece en grandes santuarios, en procesiones o en visiones de santos. Aparece en caminos desiertos, en habitaciones de hospital, en el dolor del abandono, en lágrimas ocultas. Aparece donde su hijo necesita protección. Y eso lo cambió todo en mí. Empecé a ver cada día como una nueva oportunidad para agradecer, amar más, perdonar más, confiar más. A lo largo de mi vida he enfrentado muchas dificultades. Hubo enfermedades, pérdidas, momentos en los que pensé en rendirme. Pero en todos ellos, cuando el miedo intentaba abrumarme, solo recordaba ese momento en el camino. Solo recordaba la brisa fresca que entraba por la ventana, el clic del cinturón al desabrocharse, la luz azul que lo envolvía todo. Ese recuerdo se convirtió en mi ancla. Cada vez que la vida amenazaba con ponerme patas arriba, me aferraba a ella y le decía, «No estoy solo, María está conmigo». Y hoy, al compartir este testimonio con ustedes, mi corazón se llena de gratitud. Gratitud a Dios por la vida, gratitud a Nuestra Señora por su intercesión, gratitud a mi madre por nunca dejar de orar por mí. Si no fuera por estas tres fuerzas unidas, el amor divino, el cuidado maternal de María y la fe perseverante de una madre, no estaría aquí. Quiero terminar diciendo solo una cosa. Nunca subestimes el poder de una oración. Quizás pienses que es insignificante, que no importa, que nadie escucha. Pero soy la prueba viviente de que una simple invocación, un María, ayúdame, dicho con el alma, puede cambiar el destino de una vida. Puede transformar la desesperación en paz, la muerte en vida, el silencio en testimonio. Sé que cuando llegue mi hora final no tendré miedo, porque he estado al borde de la muerte, y fue allí donde descubrí que no estaba solo. Creo que en ese momento final volveré a ver a la dama de azul, de pie, tranquila, extendiendo su mano para guiarme a casa, y eso me da una paz indescriptible. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, lleva esto contigo. Confía. Confía incluso cuando todo parezca perdido. Confía incluso cuando el coche de la vida se vuelque y creas que no hay salida. Invoca a María, porque si ella estuvo conmigo en ese camino puedes estar seguro. También puede estar contigo cuando más la necesites. Si has llegado al final de este testimonio, te invito a dejar un comentario si has experimentado liberación o conoces a alguien que la haya experimentado. Compártelo, porque tu historia puede fortalecer la fe de otros. Y no lo olvides, escribe también tu petición de oración. Incluye tu nombre o el de alguien a quien ames que necesite un milagro. Así crearemos una poderosa cadena de fe y oración juntos aquí en los comentarios. Y aprovecha. Cuando veas la petición de alguien más, reza también por él. A veces, tu oración puede ser el canal que Dios y María usan para traer la liberación. Si este testimonio te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal para seguir otras historias reales de fe y no te vayas sin ver el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla, porque puede ser exactamente el mensaje que necesitas escuchar hoy.